Dice la historia que cuando el presidente Abraham Lincoln tenía problemas con alguien, un enemigo se levantaba y lo atacaba, Abraham Lincoln entraba a su oficina, se sentaba en su escritorio y Abraham Lincoln sacaba 2 hojas y comenzaba a escribir una carta. Y en la primera hoja, Abraham Lincoln escribía toda su indignación, todo lo que él sentía respecto a sus enemigos. Y era una carta bastante fuerte, con mucha indignación, y él de alguna manera se desfogaba ahí en esta carta. Cuando terminaba de escribir esta carta, la agarraba, la rompía y la tiraba a la basura. Y después tomaba el segundo papel y ahí escribía ya más calmado lo que él quería decirle a sus enemigos. El libro de Gálatas tiene estos 2 elementos. Esta carta que Pablo escribe tiene estos 2 elementos, donde Pablo está comunicando un mensaje por un lado, pero también está expresando indignación. Si usted ha leído las 13 cartas que el apóstol Pablo escribe, esta es la más violenta de todas. En esta carta se puede percibir mucha indignación del apóstol Pablo, pero es una indignación legítima, es un enojo que está justificado. ¿Por qué decimos eso? Porque a Pablo le llega la información de que en esta iglesia están llegando unos falsos maestros enseñando una falsa enseñanza. A estos falsos maestros se los ha llamado los maestros judaizantes. ¿Y qué era lo que estos falsos maestros estaban enseñando? Era que aparte de la fe en Cristo Jesús, algo parecido a lo que pasaba en Colosas, aparte de la fe en Cristo Jesús, el cristiano debía circuncidarse y guardar la ley para salvarse. Pablo ve en esto un tremendo peligro, porque ese tipo de mensaje no es el mensaje del Evangelio. Eso no es buenas nuevas, porque las buenas nuevas del Evangelio nos anuncian que Dios ya ha hecho en la persona de su Hijo Jesucristo todo lo que requiere del pecador para que el pecador sea salvo. Lo único que hacemos nosotros es recibir por gracia, por medio de la fe, lo que Dios ya nos ha otorgado en la persona de su Hijo Jesucristo. Es importante para Pablo defender, y con la violencia que lo hace, con la indignación que lo hace, porque la persona que piense que por sus obras, aparte de la fe en Cristo, por sus obras puede ser salvo, no le dará a Dios la gloria debida a su nombre por la salvación de sus pecados, por el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Jonás decía: la salvación es de Jehová, la salvación le pertenece al Señor. Pero hay otra razón importante por qué Pablo se indigna y defiende el Evangelio en la carta a los Gálatas de la manera como lo hace. Y es porque si usted no entiende bien el Evangelio, si usted no entiende bien de que la salvación es solamente por gracia, por medio de la fe, sin sus obras, si usted no entiende eso, usted será un esclavo de sus buenas obras. Usted dependerá de sus buenas obras. Y eso tiene de alguna manera podemos decir que tiene 2 actitudes. Si usted piensa que usted será salvo por sus buenas obras, siendo usted un creyente, usted puede tener 2 actitudes. Por un lado, usted se va a sentir triste
amargado y un miserable cuando sus obras y sus méritos no sean muchos. En otras palabras, usted va a sentirse que usted no está a la altura de Dios, que usted no está aprobado de Dios, porque usted no ha cumplido con todo lo que la palabra de Dios requiere y exige de usted. Usted será un esclavo de sus obras y usted estará triste, amargado, usted caminará como una persona miserable, porque usted dirá: yo no soy suficiente bueno delante de Dios, porque mira, yo no obedezco siempre, mi obediencia es intermitente, mi compromiso no es permanente con Dios. Eso de un lado. Y del otro lado, la otra actitud que puede tener una persona que no entiende que la salvación es por gracia sin las obras de la ley, es que se volverá arrogante cuando esa persona tenga buenas obras, cuando esa persona obtenga algún beneficio en su vida personal. Cuando esa persona reciba el fruto de su obediencia, esa persona dirá: wow, Dios me está tratando así porque soy bueno, Dios me está tratando así porque he obedecido, Dios me está tratando así porque yo le he sido fiel. Habrá jactancia, usted presumirá, usted pavoneará, usted hará alarde de su obediencia o de sus esfuerzos, como lo que estaba pasando con estos maestros judaizantes. Yo quiero darle 3 subtítulos de lo que yo quiero compartir en esta mañana con usted. Lo primero que quiero darles a usted es la actitud de los judaizantes o los falsos maestros de Galacia. Número 2, quiero darle a usted la actitud que tuvo el apóstol Pablo. Y número 3, quiero compartir con usted cómo aplica esto a nosotros hoy en día. Número 1, la actitud de los judaizantes. Número 2, la actitud del apóstol Pablo. Y número 3, cómo esto aplica a nosotros. Lea conmigo el versículo 13. Dice: porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Lo que Pablo está diciendo es que estos maestros judaizantes eran maestros solamente de boca, porque ni ellos guardaban toda la ley. Y dice: pero quieren que vosotros os circuncidéis. ¿Para qué? Y aquí dice: para gloriarse en vuestra carne. Esa palabra gloriarse quiere decir en el diccionario hablar o presumir en exceso por nuestras propias virtudes o nuestros bienes propios. Otro sinónimo de la palabra glorificarse es jactarse, es pavonearse o es alardear de eso. Lo que Pablo está diciendo cuando dice: pero ellos, los maestros judaizantes, quieren que ustedes se circunciden para gloriarse en vuestra carne. En otras palabras, mientras ellos pedían que se circunciden, los creyentes, arrastrados por el error de estos maestros, se circuncidaban, y los maestros judaizantes decían: ahora tenemos un discípulo más que nos sigue. Ellos se jactaban de los discípulos que ellos hacían, ellos presumían de la cantidad de seguidores que ellos tenían, eran arrogantes y eran vanagloriosos. Déjame decirle algo: cuando un creyente, mi hermano, mi hermana, presume de sus logros, se jacta de sus esfuerzos, se vanagloria de sus progresos, esa persona está evidenciando 2 cosas. O número 1, está evidenciando un desconocimiento de la gracia de la salvación, y está evidenciando algo que es más serio: un profundo desprecio por esa gracia que lo salvó. No entender la justificación por gracia por medio de la fe tiene muchas consecuencias serias, pero una de ellas es que terminarás tú dependiendo de tus esfuerzos, terminarás confiando de tu obediencia, terminarás descansando en tus logros, en lo que tú puedes hacer. Esa era la actitud de los judaizantes: jactancia, se gloriaban, se pavoneaban, presumían de lo que ellos podían hacer para Dios. 2, la actitud del apóstol Pablo. Lea conmigo el versículo 14.
Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Presta atención a esta primera parte donde él dice, lejos esté de mí gloriarme. Lo que Pablo está haciendo es contrastando la actitud arrogante y jactanciosa de los maestros judaizantes con su propia actitud. Hay otra versión, la versión NET, que es en inglés. Eso de lejos esté de mí gloriarme, lo traducen nunca me suceda tal cosa. Hay otra versión en español que dice, pero jamás me acontezca que yo me gloríe. Una versión, nosotros pudiéramos traducirlo de esta manera. Lo que Pablo está diciendo en lejos esté de mí gloriarme, es que Dios me guarde de este pecado tan grande, de llenarme de arrogancia, de vanagloria, de una actitud arrogante, que el Señor me proteja de la jactancia. ¿Cómo yo como creyente que he sido salvado por gracia y que entiendo que la salvación es un regalo de la gracia de Dios, cómo yo me jacto por mis logros? ¿Cómo yo le atribuyo a mi obediencia los beneficios que yo recibo? Y sigue diciendo ahí, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Lo que él está diciendo es, no me voy a jactar en nada, pero me voy a jactar en algo. Y me voy a jactar en algo que yo no he hecho. Si usted se pone a pensar, eso es una contradicción. Porque usted nunca se jacta de algo que alguien más tiene. Usted no se jacta del dinero que tiene Bill Gates, por ejemplo. Sería ridículo. Si usted juega fútbol y usted cree que es un buen jugador, usted no se jacta por Messi o por Ronaldo, porque sería ridículo eso. ¿Por qué Pablo está diciendo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo? Porque esa es precisamente la esencia del Evangelio. Usted y yo tenemos algo glorioso, precioso, firme y bello, pero es algo que usted ni yo hemos logrado. La esencia del Evangelio nos dice a nosotros que somos justos por la justicia de otro. Entiéndase, la justicia de Cristo. Somos aprobados delante de Dios no por los méritos nuestros, sino por los méritos de Cristo. O he sido tratado como un obediente, no por mi obediencia, sino por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Vaya conmigo al libro de Primera de Corintios, capítulo 1. Libro de Primera de Corintios, capítulo 1, en el versículo 26. Porque aunque este texto que hemos leído en Gálatas es único en su especie en términos de, no dice en otra parte en la Escritura, en sus 13 cartas, Pablo no vuelve a decir que él se gloría en la cruz. Pero esta manera de hablar de él era muy típica del apóstol Pablo, o esta idea de gloriarse en la cruz es algo que está impregnado en su teología, impregnado en su vida, impregnado en las cartas que él escribe. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26, y para que entienda, lo que Pablo está tratando de enseñar aquí a los corintios es que estos corintios habían recibido muchos dones de parte de Dios, pero ellos pensaban que los dones que recibieron era porque ellos eran especiales y que eran buenos y que eran de alguna manera dignos de recibir. Pablo les va a decir a ellos, hey, ubíquense, corintios. ¿Ok? Les dio una dosis de ubicatina de 500 miligramos en este texto. Leamos el versículo 26. Dice, pues mirad, mire cómo les dice. Me gusta Pablo porque les va a dar un tablazo, pero empieza diciéndoles, pues mirad, hermanos, le dice, ¿verdad? Vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Sabe qué les estaba diciendo a los hermanitos?
para avergonzar a los sabios. Y después, él se sigue prodigando en alabar a estos hermanos y le dice, y lo débil del mundo escogió Dios. No los escogió a ustedes, corintios, porque ustedes eran fuertes y eran... No. Ustedes eran no solamente lo más necio, era lo más débil que había. Para avergonzar a lo fuerte. Versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Se da cuenta de lo que está haciendo Pablo? Versículo 29, ¿para qué es? Él nos escogió el Señor así, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Versículo 30, mas por Él, o sea, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, queriendo decir que en Cristo Jesús Dios nos ha demostrado su sabiduría. ¿Por qué? Porque para Él satisfacer las demandas de su justicia y sin violar su misericordia, Él envió a su Hijo Jesucristo. Él pudo ser misericordioso sin dejar de ser justo, y Él pudo ser justo sin dejar de ser misericordioso. Cristo Jesús es la evidencia, es Dios demostrándonos que sabio es Dios. Pero sigue diciendo ahí, justificación, queriendo decir Cristo es nuestra justificación, Cristo es nuestra santificación, queriendo decir todo progreso en la fe que nosotros hacemos, todo crecimiento emana de Cristo Jesús. Y redención, queriendo decir toda la experiencia de la redención está tomada de Cristo. Por eso es que en Colosenses Él dijo, en Cristo estamos completos. Versículo 31, escuche lo que dice, para que como está escrito, Él está haciendo referencia a un texto en Jeremías capítulo 9, el que se gloría, gloríese. ¿En quién? En el Señor. El que se jacte, jáctese en el Señor. El que presume, que presuma en el Señor. Busque conmigo Filipenses capítulo 3. Libro de Filipenses capítulo 3. En este sector de la carta, Pablo nuevamente está abordando este mismo tema, porque en esa iglesia también habían entrado maestros judaizantes que se jactaban de lo que ellos eran y lo que ellos hacían. Y Pablo está tratando de decirles, hey, no confíen en esas cosas. Versículo 2, capítulo 3, versículo 2. Escuche lo que el apóstol Pablo dice. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Por qué Pablo le llama a los mutiladores del cuerpo? Porque los judíos que entraban a estas iglesias querían judaizar el cristianismo, diciendo hay que mutilarse, hay que circuncidarse, y Pablo los llama los mutiladores del cuerpo. Versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Preste atención a esto, lo que dice aquí. Y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. Yo quiero que usted note lo que él está haciendo. Una cosa es gloriarse en Cristo, y lo opuesto a gloriarse en Cristo es confiar en la carne. Versículo 4, Pablo empieza a decirle, ¿quieren hablar de judíos? Ok, aquí hay uno. Mire lo que dice el versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Versículo 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. En otras palabras, yo soy más judío que todos ellos. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley,
fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es por la ley, en la ley, irreprensible. Versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo eso, lo que él antes contaba como ganancia, ahora lo tiene como pérdida. Dice aquí como basura, el texto original dice como estiércol. Todo eso es estiércol comparado a la gloria de Cristo. Versículo 9. Este versículo 9 es extraordinario. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Lo que Pablo está diciendo aquí es, hay una justicia que es por la ley, por las obras de la ley, y hay una justicia que es de Dios a través de Cristo. Yo no quiero depender de esa justicia que es por la ley, por la que nosotros obtenemos, porque la verdad, nadie puede obtener justicia a través de la ley, porque tendríamos que cumplir toda la ley, y nosotros no podemos cumplir toda la ley, porque somos pecadores, y amamos el pecado. Yo quiero ser tenido delante de Dios, no con esa justicia que es por la ley. Yo quiero ser tenido y contado en Dios con la justicia que Él nos ha dado en la persona de su Hijo Jesucristo, la justicia de Cristo. Versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. En resumen, ¿qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? De acuerdo al libro de Gálatas, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. De acuerdo al libro de 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 31, el que se gloría, gloríese en el Señor. De acuerdo a Filipenses, capítulo 3, de que él prefiere gloriarse en Cristo y no gloriarse en la carne. Lo que él está diciendo es, yo no voy a depender de nada que no sea de Cristo. No voy a depender de mi justicia, sino de la justicia de Cristo. Usted dirá, esto es muy básico. Créame, mis hermanos, nosotros necesitamos escuchar esto todos los días. ¿Sabe por qué? Porque en usted y en mí hay un germen que se llama un fariseo, que siempre quiere jactarse delante de Dios de lo bueno que somos, de lo fiel que somos. ¿Sabe una cosa? Y de eso está llena la iglesia de Jesucristo, terriblemente. La gente recibe una casa y te dice, no, es que yo he sido fiel a Dios y Dios me ha recompensado. Ahí está. Ahí está. Oh no, es que mira los hijos que tengo, es que yo me he esforzado y les he enseñado y he hecho esto. Ahí está. O cuando nos pasa algo y decimos, Señor, pero si yo te he servido con todas mis fuerzas. Ahí está el fariseo. Lo que Pablo está diciendo es, yo no voy a confiar en mi obediencia, porque es la obediencia de Cristo la que me hace justo delante de Dios. Si logro algo en esta vida, se lo voy a atribuir a la gracia de Dios. Si hay algún progreso en mi vida, y es cierto, no se puede progresar sin la oración, por ejemplo. No se puede progresar sin la lectura de las Escrituras. Pero si usted le atribuye en primer lugar a su vida de oración y a su lectura de la palabra el crecimiento que hay en usted, usted se está gloriando en algo que usted ha hecho. ¿Sabe por qué, mi hermano, mi hermana? Yo espero destruir, cualquier pretensión que haya en su corazón. O más bien, espero que Dios, a través de su palabra, destruya cualquier pretensión en nuestros corazones. El Señor te pide que hagas algo,
Pero ¿sabe qué es lo que pasa cuando el Señor nos pide que hagamos algo? Él pone el querer como el hacer. Filipenses 2, 12 al 13. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ahí está el mandato. Porque Dios es quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y cuando usted hace lo que Él le pide y lo hace bien, ¿sabe lo que pasa? Dios nos recompensa. Dígame si eso no es ridículo. Si eso no es una gracia exagerada y escandalosa. Sería ridículo que alguien se jacte de sus progresos en la fe. Sería ridículo que alguien diga, es que estoy fuerte en el Señor. Usted no es fuerte, mi hermano, mi hermana. Él es fuerte y Él es quien lo sostiene a usted. No es tu fidelidad, no es tu perseverancia, es la misericordia, la gracia y la fidelidad de Dios la que nos sostiene. El jueves en la reunión de oración yo compartí algo que me había indignado, que leí en las redes sociales. Y esta persona pone, o este sitio en internet pone, nunca me apartaré de Cristo porque lo tengo sostenido de mis manos. Yo decía, ay Señor Jesús, ay Señor Jesús. El patrón en las Escrituras es, Él es poderoso para guardarme a mí. No yo, no usted. Usted no es tan fuerte, usted no es tan fiel. Porque si usted fuese lo suficientemente fuerte y fiel, le hago a usted la pregunta, entonces ¿para qué vino Cristo? Es Cristo entonces, quédate ahí que cuando yo no pueda yo te llamo. Como el Chapulín Colorado. Oh, y ahora ¿quién podrá defenderme? No, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El texto en el versículo 14 sigue diciendo algo que es muy importante. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué cosa quiere decir Pablo cuando él dice, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo? Lo que él quiere decir es, el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. Días antes de morir, Martín Lutero, ya enfermo, alguien hablaba con él y sus biógrafos dicen que él dijo lo siguiente, el mundo está cansado de mí, pero yo estoy cansado del mundo también. La separación no será dolorosa, dice. Es lo mismo que él está diciendo. Lo mismo que Pablo. Lo que Pablo está diciendo es, porque en el mundo me es crucificado a mí, yo al mundo. El mundo ha perdido su encanto. El mundo ha perdido su atractivo. No hay nada, ningún valor, ningún bien en este mundo que me llame la atención como lo hace esa gloriosa cruz. De esto deducimos que hay una estrecha relación entre gloriarse en Cristo y morir al mundo. Porque es cierto que en un sentido real todo creyente ha muerto, de acuerdo a la Biblia, a la ley, al pecado y al mundo. Hemos muerto en un sentido real. Pero esa debe ser la disposición de todo creyente, seguir muriendo al mundo y a sus valores, a sus bienes. Lo que Pablo probablemente nos está tratando de decir es que la razón por la que yo me puedo gloriar, jactar, descansar, confiar y depender en Cristo es porque he muerto al mundo y sigo muriendo al mundo. ¿Qué es para el apóstol Pablo gloriarse? Para Pablo,
Gloriarse en la cruz de Cristo es un estado de ánimo, de confianza solo en Cristo. Gloriarse en Cristo es una actitud piadosa que depende solamente de lo que Cristo es y lo que Cristo ha hecho. Es un genuino descanso solo en la cruz y que debe producir en el creyente un profundo gozo, un constante deleite y una plena satisfacción en nuestra vida diaria. 3, con esto termino. ¿Cómo esto aplica a nosotros, los creyentes? Quiero plantear una pregunta. Lo que Pablo está contando aquí, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Esta es una experiencia exclusiva de Pablo? ¿O esta debería ser la experiencia de todos los creyentes? ¿Debería ser el ideal cristiano gloriarse en la cruz de nuestro Señor Jesucristo? ¿Debería ser un ideal cristiano el jactarse solamente en la cruz, depender solamente en la cruz, descansar solamente en la cruz, confiar solamente en la cruz, deleitarse y hallar su gozo solamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo? La respuesta es sí. Sí. Debe ser un ideal. Si usted es creyente, usted tiene la misma justificación que Martín Lutero. O sea, su justificación, su salvación, no tiene un mejor grado en Martín Lutero, por ejemplo, que en usted, o en Calvino, o en George Whitefield, o en Agustín, o en el mismo Pablo. La justificación, la salvación que nosotros tenemos en Cristo es la misma que cualquier otro creyente. No hay justificado punto 1, justificado punto 2, justificado punto... No. Hay dos categorías de personas en el mundo, si podemos decirlo de esta manera. Están los que están condenados por el pecado o aquellos que han sido justificados por Cristo Jesús. Si usted es creyente, usted ha sido justificado por Cristo Jesús. Usted ha sido declarado justo. ¿Y en base a qué hace eso Dios? En lo que Martín Lutero llamaba el glorioso intercambio o el bello intercambio. Lo que hace Dios es atribuir, adjudicar, imputar los pecados del pecador en la cruz de Cristo o a Cristo, y nos imputa, nos atribuye, nos adjudica a nosotros la obediencia perfecta de Cristo. Declarados justos delante de Dios, revestidos de Cristo. Cuando Cristo ve a un creyente, lo ve con las ropas de Cristo, como alguien que ha cumplido todas las demandas de la justicia divina. Todos los creyentes tenemos la misma justificación, pero hay algo que es cierto: no todos la experimentamos de la misma manera. No todos la vivimos, no todos las sentimos, no todos la disfrutamos de la misma manera. Y lo ideal sería que todos nosotros tengamos esta misma actitud y esta misma disposición. Gloriarme en Cristo. ¿En qué sentido? No solamente en depender de Cristo y su obra consumada, sino también deleitarme en lo que lo que Él ha hecho es mío. ¿Cómo hacemos eso? Si eso es una posibilidad para los creyentes, me imagino que usted dirá: sí, yo reconozco que no siempre la conciencia de mi salvación es tan viva, especialmente los lunes por la mañana, diría alguno, ¿verdad? Pero ¿cómo esa realidad de que he sido amado, declarado justo delante de Dios, que ya Dios, escuche esto, ya Dios no está
molesto con usted. A usted dirá, ¿cómo que molesto conmigo? Yes. Quien no está en Cristo está bajo la ira de Dios. ¡Ah! Ira. Este hombre se volvió loco. La ira de Dios es la respuesta justa de un Dios santo contra la maldad y el pecado de los hombres. Si Dios no se llena de indignación e ira por la maldad de los hombres, yo cuestionaría si es un Dios justo y si es un Dios santo. Pero la Biblia habla de un Dios que su ira la puso en la cruz del Calvario sobre su Hijo por los pecados de su pueblo. ¿Qué podemos hacer para que esa realidad de mi salvación tenga una expresión viva en mi vida? Número 1, usted necesita crecer en su entendimiento del Evangelio. Usted necesita crecer en su entendimiento del Evangelio. Jerry Bridges decía, necesitamos escuchar el Evangelio cada día de nuestra vida, porque nosotros los cristianos pecamos cada día de nuestra vida. Necesitamos meditar, reflexionar en nuestra salvación. Necesitamos identificar aquellas cosas que son más atractivas para nosotros de este mundo. ¿Qué es lo que está consumiendo lo mejor de tus energías, tus pensamientos y tus emociones? Si no es Cristo, es algo más o alguien más. ¿Y sabe cómo llama la Biblia a eso? Idolatría. Identifique, arrepiéntase y pida perdón a Dios. Todos los días. El Evangelio provee perdón no solo al incrédulo, también al creyente que se arrepiente. Pedirle al Señor que te conceda que lo que usted entiende aquí en su mente, usted lo pueda abrazar aquí en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque aquí todos nosotros tenemos claro, al menos en un nivel teórico, conceptual, muchas cosas respecto a Dios. Pero aquí no tanto. Hay veces la distancia que hay entre algo que entendemos acá y algo que confiamos acá es como de aquí a Alaska. Lejísimos. Pidamos a Dios, Señor, que esto que yo comprendo a un nivel intelectual, lo que tiene que ver con mi salvación, concédeme reposar, concédeme confiar solamente en lo que tú has hecho. Ahora, esto no quiere decir que nosotros vamos a vivir vidas negligentes, perezosas. No, lo hacemos, pero lo hacemos sobre la base de que ya hemos sido amados, ya hemos sido salvados, ya hemos sido perdonados, ya hemos sido aceptados, ya hemos sido justificados delante de Dios. Esa es la confianza que tenemos. Pedirle al Señor, Señor, concédeme deleitarme y gozarme en esta salvación y que yo pueda decir en unísono al apóstol Pablo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Amén.